Gloria al Señor, Dios les bendiga, amados hermanos. Sea bienvenido el Espíritu Santo ahí en tu casa. Gracias a nuestro hermano que nos llevó la palabra, nuestra enseñanza. Que Dios me le bendiga. Y a mí me ha tocado el tema de la mansedumbre. Así es que es un privilegio poder estar aquí. Gracias a los pastores, a mi hermano director, mi hermano Julio, por permitirme este tiempo y poder llegar a sus hogares y hablar de este tema, de esta virtud tan linda como lo es la mansedumbre. Quiero que lean o que puedan escucharme en Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este tema es muy, pero muy lindo, amados hermanos. Podemos hablar horas, semanas acerca de este tema y lo he tratado de resumir mucho. ¿Qué es la mansedumbre? Y encontré tres partes, lo quiero dividir en tres partes. Y dice la primera, es la docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. La segunda que encontré es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Y el último concepto que encontré, que lo busqué en el hebreo, traducido al hebreo, dice que es mansedumbre, es poder bajo control. Y pues si usted me dice cuál de los tres conceptos me gustó más, pues me gustó más el último, que dice poder bajo control. ¿Qué es mansedumbre? Poder bajo control. ¿Se acuerda de Abraham cuando podía tener la tierra prometida, que Dios le dijo que pudiera escoger la tierra que él quisiera, y él bajo su mansedumbre le dijo a Lot que escogiera él la tierra? Abraham, pudiendo tener todos, pudiendo escoger lo que él quería, lo que Dios le dijo, él dejó que su sobrino escogiera lo que él quisiera. Vemos que la mansedumbre nos da a nosotros el poder de elegir y también el poder de dar aquello que nos facilita a nosotros en nuestras manos, o sea, para nuestro bien común. David también, sabiendo que Dios le había dicho que él iba a ser el rey, nunca jamás alzó su mano sobre Saúl, sino que esperó, se mantuvo, y a pesar que Saúl lo había maltratado, David esperó el momento adecuado. La mansedumbre nos hace a nosotros también poder tener el control de nuestras inquietudes, nos tiene el control de nuestro carácter. La mansedumbre en el cristiano nos da poder también para llevar la palabra de Dios a otros. Esteban soportó, cuando lo estaban apedreando, soportó y dijo: a Dios sea la gloria. Y dijo en sus últimas palabras: no les tomes en cuenta este pecado. Un hombre lleno de mansedumbre soportó, esperó. Los que están ahí en casita, este tema va a ser muy controversial y vamos a entrar más a lleno ahorita y vamos a hablar de dos personas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, para que entendamos más a fondo lo que es mansedumbre. Recordemos que esto es del fruto, es una virtud del Espíritu que todos nosotros debemos de tenerla, poseerla y trabajar en ella. Uno es, en el Antiguo Testamento, es Moisés. Y quiero hablar en Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Cuando bajó del monte Moisés, ustedes se acordarán, y estaba aquel pueblo adorando aquel becerro, vino Moisés y con gran ira agarró las tablas, las tiró y se enojó, y aquel pueblo pereció, cierta parte del pueblo pereció por estar adorando a ese becerro de oro. Vemos que el hombre manso se convirtió en un hombre de ira en ese momento. Podemos encontrar aquí un choque entre ser manso y en la ira. Vemos más adelante a Moisés cuando se da cuenta que Dios quiere destruir al pueblo de Israel, que los quiere borrar. Moisés se pone y le dice: Señor, borra mi nombre, quítame a mí, pero no les haga nada al pueblo. Vemos que un hombre lleno de ira en ese momento, y en el otro lado vemos a ese hombre manso
que le dice Señor, se interpela, se pone, Él da su vida a Él por el pueblo. Mire, eso es lo que yo quiero decir. No vayan a decir después, oh, el pastor dijo de que podemos airarnos. No. Ya vamos a entrar más a fondo a lo que es esto. Por eso la mansedumbre, recuerde los tres conceptos, y el que a mí más me gustó fue poder bajo control. Eso es lo que debes de tener en mente. Tus impulsos, tus emociones deben de ser controlados bajo la virtud de la mansedumbre que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Un hombre, vemos a Moisés que es un hombre lleno de fuerza y de compasión, que pudo dirigir a más de 2 millones de personas. No era un hombre fácil, no era un hombre que se fue al liderazgo solo por ser liderazgo. Dios vio en él eso, y por eso lo dice, era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Jesús es el mejor cuadro de mansedumbre este. Mateo capítulo 21 versículo 5 dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Miren qué lindo, amados hermanos. Ahí los que están en casita, pónganse a pensar esto. Jesús, el Hijo de Dios, venía montado en un asno, el hijo del rey, el rey de reyes, el señor de señores, el cuadro más perfecto de mansedumbre. Yo me puse a pensar y estaba ahora viéndolo y decía, wow, podía haber venido en un caballo, podía haber venido en un camello, podía haber hecho grandes cosas, pero él decidió esto. Vemos que la mansedumbre en el Señor es algo especial, y es lo que tú y yo debemos de tener en cuenta. El hermano nos estaba diciendo que es tiempo de servir, de conectar. Y hermano, cuando estamos oyendo esto, y yo estoy pensando, hey, hay muchos que están oyendo esta palabra, y aquellos quizás algunos tienen pena. Acérquese. Y hay muchos hermanos que le van a decir qué hacer. Hermano, la mansedumbre hace que lo que tú crees que el hermano piense de ti no te va a importar, sino que lo que tú quieres es acercarte a Dios, servirle a Dios, porque tu vida le pertenece a Dios. Tus actos deben de ser basados en Dios. La mansedumbre en nosotros nos ayuda a acercarnos a Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, estas virtudes son muy lindas, pero la mansedumbre en sí guarda este secreto. Hablábamos con mi esposa y con mi mamá de este tema antes de venir. Tengo el privilegio de que mi esposa y mi madre son pastoras estudiadas, y cuando estábamos hablando, pues estábamos diciendo, entonces el enojarnos, la ira y el mismo tiempo de la mansedumbre, ese contraste, esa balanza de lo que nos debe de guiar. A veces uno puede decir, es que el pastor se enojó, el pastor es muy enojado. No, mi amado hermano, es que la mansedumbre te ayuda a ti a saber dirigir tus emociones. Lo voy a decir de esta manera: cuando te enojas, no te vas a enojar y lo vas a decir en público, sino que te va a ayudar a poder llamar a la persona y hablar con ella en privado. Vas a poder usar las palabras adecuadas. No vas a explotar, no vas a usar palabras que no van acorde en el momento, y no vas a veces uno se fija cuando alguien se enoja, ¿cómo? En la cara. Cuando hace la cara y dice, uy, el hermano se enojó, uy, esa persona está molesta. Pero muchas veces la mansedumbre nos va a dirigir a nosotros a saber el tiempo perfecto y la persona adecuada en la que nosotros vamos a llevar esa palabra de corrección. Muchos se quedaron admirados y muchos quizás ni lo notaron, pero Jesús lo hizo de esa manera. Entró a Jerusalén en un asno. Jesús tenía su poder bajo control. Quiero contarles 2 ocasiones en que Jesús se indignó, para que puedan ver. El hombre de la mano seca, Mateo capítulo 12, versículo 9 en adelante, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle.
Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: oigan, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y saliendo los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Mire, Jesús no lo hizo a propósito o para enojarlos o para entrar. No, Dios nos ha mandado a nosotros a una misión, a llevar la palabra, a llevar las buenas nuevas. Los que tienen el don de sanidad van a usarlo, lo vamos a usar en el nombre de Jesús. Y en ese momento Jesús lo usó y aquellos se enojaron, pero se quedaron a la expectativa. Y Jesús se enojó porque aquellos, en vez de darle gloria a Dios por el milagro que acababan de ver, por lo que había sucedido, que ese hombre había recuperado su sanidad, su mano la tenía buena otra vez, aquellos hombres se enojaron. Entonces Jesús se enojó. Jesús se enojó por la doble moral. Se indignó. Hermano, usted y yo también nos podemos enojar. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Oiga, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nuestra mansedumbre nos va a ayudar a nosotros a sabernos controlar. Eso debemos de tener en cuenta, usted y yo. Pastor, entonces se los repito por segunda vez. El pastor dijo que nos podemos enojar en cualquier momento. No le vaya a decir a su esposa y a su esposo: ¿ves? Por eso yo me enojo contigo. No, de ninguna manera. Nosotros debemos de saber controlar nuestros impulsos. Me gusta mucho, mi madre cuenta una historia y dice que se había puesto de acuerdo con mi papá a que cuando se enojaban no se iban a discutir enfrente de nosotros, sino que ellos se iban a alejar para poder hablar de lo que había pasado. Y mire qué lindo, ellos habían hecho eso. Por eso quizás a veces no los mirábamos enojados o que peleaban, sino que ellos se alejaban de nosotros y arreglaban sus problemas allá a lo lejos. Esa es una parte, eso es un principio de lo que nosotros podemos hacer. Y esa fue una de las ocasiones que Jesús se indignó. Número 2, Mateo capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo esto: escrito está: mi casa es casa de oración y será llamada así, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos en ese momento, cojos, y él los sanó. Yo me reía este día, me hubiese gustado haber estado ahí en ese momento en que Jesús hizo eso. Hermano, Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Lo estábamos hablando ahorita también antes de venir con mi mamá y me dice: ¿te acuerdas? Sí, Jesús lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Y mi esposa me decía: wow, increíble, pero Dios hizo eso. Les quiero comentar lo que pasó. En ese templo, en ese entonces, el sumo sacerdote Anás tenía un negocio. En aquel tiempo llegaban al templo a dejar sacrificios. Y había ciertas personas que iban a ver los sacrificios de aquellos que llegaban de otras ciudades al templo. Y ellos decían: ese becerro, esa palomita, ese animalito no es el correcto para tu sacrificio. Entonces les decían: llévate tu sacrificio, vete y compra otro. ¿Y dónde creen ustedes que compraban el otro sacrificio, el otro becerrito? Lo compraban en la tienda de Anás. Anás había hecho un negocio. Anás, en el terreno de Anás vendían las palomitas, los becerros perfectos para el sacrificio. Lo compraban y ellos venían y comenzaban a sacrificarlo. Entonces llegaban los hombres que Anás había puesto en el templo y decían: oh, este es correcto.
Mira, había un negocio y después Anás estaba adorando y glorificando el nombre de Dios. La ira de Dios se encendió. Nosotros nos podemos encender también con la moral también de este mundo. Usted está viendo todo lo que pasa a nuestros alrededores. Nuestro enfoque del enojo, de la ira, no solamente se va a enfocar en mi hermano por lo que no hizo, por lo que hizo, sino tantas cosas que están sucediendo, el aborto, muchas cosas que están pasando, que están diciendo Brasil, los matrimonios, igualdad de parejas, todo esto que se está dando. Nuestro enojo, nuestra ira debe de estar enfocada en esto, en que los países quizás no han reconocido lo que Dios les está diciendo. Leía hace poco y decía, John Bever decía, nuestra mansedumbre es la que le permite al cristiano tener una relación de amistad con Dios. Mire qué lindo, porque no vamos a llegar enojados a hablar con Dios, no vamos a llegar enojados, yo por aquí vengo, no, vamos a llegar con un corazón contrito y humillado, porque esos corazones no desprecia el Señor. Entonces Jesús, al ver a Anás que tenía este negocio grande, se enojó, agarró el látigo y comenzó a pegarles a todo, dobló las mesas, quitó las mesas. ¡Wow! Increíble, una película de acción en ese momento, ver a nuestro Señor Jesús haciendo todo eso. Habían guardias que estaban ahí en la puerta de la Antonia, se llamaba la puerta que estaba cerca del templo. En ese momento habían guardias. Y algo que yo me ponía a pensar, hermano, que ningún guardia lo detuvo. Nadie detuvo a nuestro maestro. Él estaba enojado, había una ira. Yo quizás me puse a pensar, esto no lo dice la Biblia, pero decía yo, estos guardias al verlo han de haber dicho, también nos va a pegar a nosotros. La autoridad de Jesús se vio en ese momento y era el Dios manso, Jesús, la mansedumbre de Dios. Pero se encendió en ira el celo de Jesús por lo que estaba sucediendo. Me pongo a pensar, ¿qué haría Jesús en este momento? Siempre que vengo aquí digo, wow, qué lindo los hermanos, venimos, estamos aquí un ratito, 3, 4 hermanos estamos aquí, a veces hay más hermanos, no tenemos máscaras, estamos aquí sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Qué haría Jesús? Me pongo a pensar, ¿Jesús se pondría máscara? Jesús anduviera así, Jesús diría, no, ahora vamos a estar encerrados porque esto nos va a pasar. No, Jesús iría y me pongo a pensar muchas cosas, oraría, pondría mano y haría, y yo sé que el respaldo de Dios estaría en él. El respaldo de Dios está con nosotros. Yo veo muchos hermanos que hoy, como dijo el siervo que estuvo antes que mí, muchos están usando la tecnología para llevar la palabra del Señor, para predicar, para cantar. Es que eso, lo que nosotros tenemos a mano, hagámoslo. Prediquemos la palabra del Señor, enseñemos esto que Dios está hablando a ti ahora y los que están conectados de la mansedumbre, es para que veamos nuestro carácter. Antes de enojarnos, antes de que nos enojemos, acordémonos. Si en este momento tú lo estás viendo, lo estás oyendo, acuérdate que Dios quiere que seamos mansos, que nos controlemos, que nuestra ira, antes de hablar, sepamos qué decir. Comentamos con mi esposa y decimos a veces, sí, un golpe al niño, cuando le pegas al niño o algo, el niño lo olvida a veces, pero las palabras que salen de nuestra boca cuando estamos enojados, muchas veces dicen, sí, ya lo olvidé, te perdono, pero debemos de tener control, porque las palabras a veces duran mucho en los corazones. Por eso es el aprender a ser mansos. Santiago, capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, oiga, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Toda inmundicia y malicia, recibid con mansedumbre. Vamos a quitar todo esto y vamos a recibir la palabra del Señor con mansedumbre. El estar sujetos a la palabra de Dios, yo lo invito y lo reto a que recibamos con mansedumbre la palabra. No se enoje cuando oiga hablar o predicar a alguien. Tómelo con mansedumbre, calle, escuche, oiga bien, guarde esa palabra, sométase a Dios.
Al someternos a la palabra de Dios, vamos a salvar nuestras vidas, vamos a salvar la vida de nuestras familias y vamos a salvar la vida de otros amigos en nuestro trabajo y en todo nuestro alrededor. ¿Qué es la mansedumbre? Les di 3 conceptos, pero el que más me gustó fue poder, el poder bajo control. Jesús, nuestro Señor Jesús, tenía el poder bajo control. Amado hermano, te invito, padre de familia, a que tengas esa mansedumbre en tus hijos. Dales un trato adecuado. Nunca ignores la voluntad de Dios para con tus hijos. Vamos a tener que usar la vara muchas veces, pero recuerda que la mansedumbre te ayudará a ti a hacerlo en el momento preciso y en el momento adecuado. Leía un libro de Dante Gebel donde él cuenta la historia de su abuelita y dice que su abuelita a veces él hacía travesuras y la abuelita, y él decía, ya me va a pegar la abuelita, y no le pegaba, y entonces él decía, Dante Gebel, oh, ya se le olvidó. Y como a las 5 horas, 6 horas, cuando él llegaba a la casa, porque pensó que la abuelita ya se le había olvidado, agarraba una regla y le pegaba de un solo. Y Dante se ponía a llorar y le decía, ¿por qué me pegas? Él ya había olvidado lo que había hecho, su travesura ya la había olvidado, pero la abuelita no la había olvidado. Entonces, cuando tú tengas que castigar a alguien, hazlo en el momento. Dios te dirá el exacto, pero no lo hagas después. La mansedumbre nos dirigirá a nosotros nuestro enojo, nuestra situación en la que estemos, tanto para hablar o como para actuar. Someternos a la palabra bajo la virtud de la mansedumbre es lo que Dios quiere para nosotros. Mi amado hermano, bendiciones a los que están ahí en casa y gracias por haber estado en este devocional con nosotros. Saludos para mi hermano Eliazar, que ya está ya aquí un nuevo miembro con nosotros. Que el Señor les bendiga a todos y nos vemos el próximo martes. Que el Señor les bendiga.